su cámara. Buenos días para cada uno de ustedes. Les comento que después de esta clase solo tenemos 2 domingos y cerramos el semestre. Tenemos el domingo 9 y las evaluaciones finales el domingo 16. Entonces estamos próximos, gracias a Dios, a poder culminar con el primer semestre del 2021. Voy a compartir la diapositiva que tengo ahí con ustedes. ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve? Sí. Gracias. Sí. Gracias, muy amable. Bien, realmente es un tema tal vez no común, pero es importante. Estamos hablando de la estadística que describe, que es la estadística descriptiva. Y pues ya en el último bloque nos envía a lo que es la probabilidad. Hay varias formas de poder probar algo, pero yo quiero en este momento hablar de hipótesis, y necesito su apoyo. Necesito así una lluvia de palabras, de conceptos, como ustedes con una palabra pueden describir hipótesis. ¿Qué les viene a la mente? La suposición de algo. Excelente. Suposición de algo. Muy bien, gracias. Esa suposición es el punto de partida de ¿qué? De una investigación, ¿verdad? Porque luego de suponer, ¿qué decimos? Yo supongo tal cosa y voy a investigar, ¿verdad? A veces no lo hacemos de forma formal, sino ni siguiendo una serie de instrumentos y métodos al pie de la letra, sino que lo hacemos de forma a veces cotidiana, ¿verdad? Yo sospecho, yo supongo tal cosa, voy a investigar. ¿Pero para qué voy a investigar? ¿Para qué? Con la idea de saber si lo que supongo es verdadero o es falso. No hay más, ¿verdad? Entonces, así nosotros en estadística también hacemos investigaciones y muchas veces se parte de una hipótesis, de una suposición de algo. En esta oportunidad, la distribución chi cuadrado es una distribución no complicada de comprender de esta forma que yo les voy a explicar, porque podemos encontrar especialmente en algunos libros otros caminos para poder desarrollar esta distribución, pero a veces si no se profundiza, si no se lee mucho, enreda y complica por las fórmulas, por ese proceso para poder llegar a comprobar algo, a esta distribución, a esta probabilidad, tipo probabilidad. Entonces nos vamos a ir por el camino más sencillo, un camino sencillo que podemos entender. Entonces el tema es distribución chi cuadrada. Ese es el tema. Y así, brevemente, decimos que el estadístico G cuadrado o chi cuadrado, o sea, es lo mismo, que tiene distribución de probabilidad del mismo nombre. ¿Para qué sirve? Sirve para someter a prueba hipótesis referidas a distribuciones de frecuencias. Ya tenemos acá algunas palabras claves, ¿verdad? Tenemos lo que es probabilidad, distribuciones de probabilidad, tenemos pruebas de hipótesis, que son palabras que nos van a servir para poder lograr nuestro objetivo, y frecuencias, no se les vaya a olvidar. El término, o en términos generales, compañeros, apaguen el micrófono, a alguno de ustedes se le encendió, gracias. En términos generales, esta prueba contrasta frecuencias observadas, hace un contraste entre las frecuencias observadas con las frecuencias que esperamos.
de acuerdo con la hipótesis nula. Vamos en esta oportunidad a ver dos tipos de hipótesis. Hipótesis nula y también vamos a ver la hipótesis alternativa. El nombre de la prueba es propio de la distribución chi cuadrado, de la probabilidad en la que se basa. Esta prueba fue desarrollada en el año 1900 por Carl Pearson. A veces se cree que fue 5 años antes, 1895. Otros la manejan entre 1895 a 1915, pero yo me quedo con 1900, ¿verdad? Por ahí estamos con la media. Hay una diversidad de temas que podemos utilizar y aplicarle la distribución chi cuadrado. Lo podemos aplicar también en diferentes áreas, en salud, en educación, en religión, etcétera, etcétera. Un montón de... Pero nosotros nos vamos a ir a la educación, y ese es el tema que estamos nosotros acá, a la pedagogía siempre, ¿verdad? Entonces, aquí hay una tablita que refleja la cantidad de estudiantes de dos universidades. Y según la calificación obtenida del curso de estadística descriptiva, vamos a socializar esta tablita. Decidí la Universidad de San Carlos de Guatemala y otra que no existe, ¿verdad? Porque pues hablo de la Universidad de San Carlos porque aquí estamos, pero de otra pues no hay permiso. Otra que no existe, PLP, vamos a suponer que existe esa universidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estudiantes de la Universidad de San Carlos, 23 en total. Ustedes ya hicieron acá la suma, vean, 4 más 12 más 7 más igual 23, ¿verdad? Y la Universidad PLP con 55 estudiantes. Ahora, partiendo de esta tablita, vamos antes de socializarla, tenemos una pregunta. Porque ustedes ya pudieron observar que la tablita contiene 3 columnas importantes. Una, resultados deficientes, otras, resultados regulares y otros resultados buenos, ¿verdad? ¿De qué área o de qué curso de estadística descriptiva? Entonces, sabemos que tenemos también 2 filas importantes. Tenemos datos registrados en la primera fila para la Universidad de San Carlos y datos registrados de los resultados para la Universidad PLP. Entonces, dice la pregunta, ¿influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? ¿Influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? Porque podemos darnos cuenta que tenemos de la Universidad de San Carlos 4 estudiantes con resultado deficiente. Y tenemos en la Universidad PLP 18 estudiantes con resultado deficiente. Con resultado regular en la USAC tenemos 12 y en la PLP tenemos 13. Y con resultado bueno en la USAC tenemos 7 y en la PLP tenemos 4. Entonces la pregunta es, ¿influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? A partir de una pregunta, compañeros, a partir de una pregunta es que generalmente nosotros ya podemos hacer una hipótesis a partir de una pregunta. Y esa hipótesis, que no es más que una suposición o es el punto de partida de una investigación o de una argumentación, nosotros desarrollamos lo que es, ejecutamos lo que es la investigación y luego tenemos una conclusión, ¿verdad? Aquí definitivamente al investigar siempre tenemos conclusiones. Entonces nosotros ahorita lo que vamos a ir a desarrollar, a probar, a darles respuesta es a 2 cosas, a la pregunta y a las suposiciones que vamos a hacer. La pregunta, no se le vaya a olvidar, ¿influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? Vamos a ver si influye. Y vamos a trabajar con un margen de error de 0.05. Ese va a ser el margen de error con el que vamos a trabajar. Bien, ya sabemos esa tablita entonces y sabemos que el total
de estudiantes de las dos universidades es 78, no se les vaya a olvidar. Vamos a proceder a ver otra diapositiva. Tenemos acá siempre la tablita porque es importante tenerla por acá. Y tenemos un dato importante. Dice distribución chi cuadrado. Planteamos la hipótesis. Esa H mayúscula con esa O pequeña ahí, la vamos a... Se lee hipótesis nula. No se le puede olvidar. Hipótesis nula. Y la H ahí con este palito, esa ahí por ahí, significa hipótesis alternativa. Entonces, es importante recordar eso, no se les vaya a olvidar. Y en la HO, que es la hipótesis nula, decimos, ahí va con la hipótesis, decimos o suponemos, como Johnny bien nos decía, es una suposición. En la hipótesis nula, no se les vaya a olvidar esto, decimos, no influye el tipo de universidad. Porque la pregunta es, ¿influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? Hipótesis nula. Suponemos que no influye el tipo de universidad. Hipótesis alternativa. Sí influye el tipo de universidad. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cuál es la respuesta, ¿verdad? Entonces, para poder desarrollar esto, aquí sí, ya empezamos a trabajar la probabilidad, ¿verdad? La probabilidad. Aquí entramos en el asunto de probabilidad. Y empezamos a trabajar con cada uno de esos datos. Vean ustedes para que analicen. Aquí en cada uno de los recuadros tengo el 4, de aquí lo obtuve, del primer dato que encuentro. Luego tengo el 18, es este, tengo el 12, es este, tengo el 33, es este que está acá en la tabla, tengo el 7, es este, y tengo el 4, que es este, ¿verdad? Entonces le vamos a prestar atención para los números que están en el lado izquierdo, a las dos filas que tenemos acá, 4, 18, 12 y 33. 4, 18, 12, 33, 7 y 4. Ese es el número que va acá al principio, ¿verdad? Entonces decimos, por ejemplo, 4, que es el primer resultado deficiente de la San Carlos. Vamos a poder trabajar de la siguiente manera. Esta es la fórmula. Tenemos 4 y de esos 4 ¿de cuántos deficientes? 4 de 22 deficientes, ¿verdad? Ahora bien, ese 4 de 22 que son deficientes, déjenme comentarles que ese 4 pertenece o es parte de los 23 estudiantes que tenemos en la San Carlos, ¿verdad? Entonces, voy a trabajar y el total de entre las dos universidades es 78. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es una multiplicación y luego una división. 4, entonces 22, que es el total de deficientes, por 23, que es el total de estudiantes de la San Carlos, porque este 4 pertenece a la San Carlos, dividido el total de datos, que es 78. Multiplicamos primero y luego dividimos. 22 por 23 dividido 78 es igual a 6.49. Vamos con la siguiente. Ya trabajé 4, ahora me toca trabajar el 18. Entonces, 18 pertenece a los deficientes, el total de deficientes, que es la frecuencia teórica de los deficientes, es 22. 22 por, vamos a ver, ese 18 se ubica en el total de estudiantes de la PLP, que es 55, dividido el total de datos, que es el total de estudiantes entre las dos universidades, 78. 22 por 55 dividido 78 es igual a 15.51. Y en la número 3, que es esta, pregunto, ¿ustedes ya entendieron cómo se aplica esa fórmula? ¿O de dónde salen esos números? Ya expliqué el primer recuadro y expliqué el segundo, pero pregunto si ustedes ya entendieron cómo es que, de dónde
¿De dónde obtuve el 22? ¿De dónde el 23? ¿Y de dónde el 78? Eso le iba a preguntarle, ¿de dónde sale el 22 y el 23? Ah, bueno. Así voy a explicar la del 12 para que usted, es lo mismo, ¿verdad? Vean este 12. Pues. Acá ya utilicé el 4, es decir, ya utilicé esta celda. Ya utilicé en el siguiente cuadro el 18, ¿verdad? Ya los trabajé. Ahora lo que voy a trabajar es el 12. Ahora me voy a los regulares, las calificaciones regulares. En la Universidad de San Carlos, 12 estudiantes obtuvieron una calificación regular. Entonces, esa es la que yo escribo acá, 12. Pero vengo y digo, este 12 pertenece a las calificaciones regulares, que en total tengo 45. Entonces, escribo el 45 por acá, ¿verdad? Pero también digo, este 12 pertenece a el total de estudiantes de la San Carlos, que es 23. Entonces multiplico 45 por 23, dividido el total de estudiantes entre las dos universidades, que es 78. Entonces multiplico 45 por 23 dividido 78 es igual a 13.27. Pregunto, ¿ya está claro? Ahí se va a trabajar cada celda, ¿verdad? O sea que cada total. Exactamente. Ajá. Ajá. En deficiente son 22, en regular son 45 y en bueno son 11. Exactamente. Así es, ¿verdad? Entonces ahí voy a explicar la otra. Así vamos captando mejor. Y es lo mismo, ¿verdad? Solo que cambio números porque cambié de celda. Por ejemplo, ahorita ya trabajé el 4, que es, está en deficiente de la Universidad de San Carlos. Trabajé el 18, que es deficiente de la Universidad de PLP. Y trabajé el 12, que ya es los regulares, las calificaciones regulares de la USAC. Ahora me corresponde trabajar el 33, que es las calificaciones regulares que se obtuvieron en la Universidad de PLP. Ahora vengo yo y escribo otra vez el 33, entonces, 33, vean ustedes, pertenece a los 45 estudiantes de las dos universidades que obtuvieron una calificación regular, ¿verdad? Entonces vengo y escribo 45 por ese 45, ese 33 pertenece a los 55 estudiantes de la PLP. Entonces multiplico 45 por 55 dividido el total de datos, que es 78. Y la respuesta es 31.73. La siguiente, me toca el 7, porque ya trabajé el 33. Me voy para acá. 7. Entonces 7, decimos que tenemos acá, pertenece a las calificaciones buenas, con resultado bueno. Y digo, 7 está en esta columna acá, que la sumatoria de 7 y 4 es 11. Entonces, vengo y ¿se está viendo, compañeros? Solo se observa. Sí, gracias. Va, permítame un segundo porque solo voy a Solo que se le dio zoom. Ahí está, ahí estamos. Bueno, entonces 7, ¿verdad? Estamos acá con 7. Entonces ocupo el 11 porque es la suma de las calificaciones buenas. 11 por, ¿en qué fila está el 7? Porque pertenece a las calificaciones de la USAC, en 23. Entonces sería 11 por 23 dividido total de estudiantes entre las dos universidades, 78. La respuesta es 3.24. Y por último, 4, que es un resultado, una calificación, el total de calificaciones buenas de la PLP. Entonces digo 11, 11 por 23, 11 por 23, dividido 78, 3.24. Y de último el 4, ¿verdad? 4 es igual a 11 por 55 dividido 78 igual 7.76. Así se obtienen estos resultados. ¿Hay alguna duda respecto a cómo hice esto? ¿O ya está claro? Sí. Sí está claro. Vale.
Muy bien, entonces me voy para la siguiente. Acá siempre se recuerdan que la pregunta es, ¿influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? Y que estamos trabajando con un margen de error de 0.05. Datos importantes, FT, que es la frecuencia teórica, así se interpreta FT, así se lee. ¿Cómo se calcula la frecuencia teórica? A través de la razón entre los marginales o totales de cada frecuencia considerada y el total de las muestras o de la muestra. Por ejemplo, para 4, su frecuencia teórica será 22, pero más abajo que vamos a trabajar, vamos a ocupar el resultado que obtuvimos, que si no mal recuerdo fue de 6 puntos y algo, ¿verdad? Que es el total de y tenemos la frecuencia teórica que será 22, que es el total de estudiantes deficientes en la USAC dividido entre el total de datos que es 78. Vamos también a determinar el grado de libertad para este caso. El grado de libertad es importante porque ahorita nosotros estamos calculando, pero también existe una tabla estándar que ahí podemos nosotros ir a buscar lo que estamos calculando. No vamos a encontrarlo de forma igual, pero eso es lo bonito porque hacemos una operación para poder sacar una conclusión. Entonces, aquí dice determinar el grado de libertad para este caso. ¿Cómo se obtiene el grado de libertad? Se obtiene de la siguiente forma: número de filas menos 1, luego número de columnas menos 1, ¿verdad? Por ejemplo, los totales no se van a ocupar ahorita para poder sacar, para determinar el grado de libertad. Los totales no, solamente esta y esta. Compañeros, así rápidamente, ¿cuántas filas tenemos en esta tablita? 2. 2, muy bien. Entonces, la fórmula dice número de filas menos 1. Entonces, acá, ¿cuántas filas tenemos? Tenemos 2, menos 1, que es un 1 arbitrario. Por, ¿cuántas columnas tenemos? Sin colocar la columna donde están los nombres de la universidad y los totales. ¿Cuántas columnas tenemos? Hay 3. 3, correcto. Entonces decimos 3 menos 1. Es decir, tenemos 2 filas y siempre se le resta 1. Tenemos 3 columnas y siempre se le resta 1. Probablemente en otra tabla que hagamos hayan 10 filas, pero siempre le vamos a restar 1. Y hayan 8 columnas, pero siempre le vamos a restar 1. Entonces decimos 2 menos 1, 1. Por 3 menos 1, 2. Y luego lo multiplicamos. 1 por 2, 2. Entonces, ¿cuál es el grado de libertad para este caso? 2. Ese es el grado de libertad. Ahora, estas fórmulas. Observen estas fórmulas. Esta es la fórmula. Y de esta fórmula obtuvimos todo. Obtuvimos todo. Yo les sugiero, bueno, como ustedes deseen, lo pueden hacer de forma manual o lo pueden hacer en calculadora científica, no hay ningún problema. Pero esta fórmula es la que nosotros tenemos acá para poder desarrollar lo demás, ¿verdad? En esta fórmula que tenemos por acá, que se lee de la siguiente forma: chi al cuadrado es igual a la sumatoria de la frecuencia menos la frecuencia teórica esperada elevada al cuadrado dividido entre la frecuencia teórica. Así se lee esa fórmula. Ahora, nos interesa saber estos datos de la fórmula. Por ejemplo, ¿cómo voy a usar siempre la tabla? Claro que sí, siempre la tablita la voy a utilizar. Vamos a regresar que se me... Ahí está, permítanme. Ahí está. Por ejemplo, 4. Entre paréntesis 4, que es el primer resultado que tenemos acá, es que son las 4 calificaciones deficientes, 4 menos, y me voy al primer resultado que obtuve de la fórmula anterior. Vamos a regresar. Observen cuál es el primer resultado acá. Ayúdenme. 6.49. Ese es el dato que voy a ocupar acá. ¿Ven? 4 menos 6.49 elevado al cuadrado dividido 6.49.
Ahora me voy para las más, no se le va a olvidar ese más, y el segundo dato que trabajamos fue las calificaciones deficientes de la Universidad de PLP, que son 18. 18 menos, ¿de dónde obtuve ese 15.51? De esta tabla, de la tabla de la anterior, que tengo aquí 18. ¿Cuál es el resultado? 15.51. Entonces me voy para acá. 18 menos 15.51 elevado al cuadrado dividido 15.51. Ojo a esto, yo acá en la fórmula, bueno, se vale de las dos formas. Para que sea igualita esta, recomendable hacer la línea aquí y abajo es la FT, que es la frecuencia teórica, pero como cuesta un poquito insertar la fórmula, se me hizo más fácil hacerla así, ¿verdad? Pero igual se lee de las dos formas, ¿verdad? Bien, la siguiente, 12, que es este dato, 12 menos, y vamos a la tabla y sabemos que el resultado de la tabla anterior es 13.27, ¿verdad? Entonces me voy a 13.27. Todo, ojo a esto, todo elevado al cuadrado dividido 13.27. Luego siguiente, 33 más 33, que es este dato, 33 menos, ¿cuál es el resultado de la tabla anterior? Vamos a ver, de 33 es 31.77, ahí ustedes lo pueden observar, 31.77. Entonces venimos y decimos 33 menos 31.73 elevado al cuadrado dividido 31.73 más, y me vengo para acá y ya voy por aquí, ¿ve? Ya me faltan solo estos dos datos que trabajar. 7 menos, vamos a ver para 7 que tenemos, 3.24. 7 menos 3.24 al cuadrado dividido 3.24 más el último dato que es 4. 4 menos, en la tabla del 4 obtuve el 7.76. Entonces sería 4 menos 7.76 elevado al cuadrado dividido 7.76. Luego de todo esto, hay que obtener un solo resultado, que es este. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, hay dos formas. Una es trabajar de forma una por una. Es decir, hago 4 menos 6.49, lo elevo al cuadrado y lo divido entre 6.49, anoto el resultado, más 18 menos 15.51, el resultado elevado al cuadrado dividido 15.51, anoto el resultado y así me voy. Esa es una forma, pero yo no ocupo esa. Yo agarro la calculadora científica y lo hago todo de un solo. Ejemplo, vengo y, ojo a esto, ahí hay paréntesis. Si yo al momento de tomar mi calculadora científica no utilizo los paréntesis, no me va a salir. Y empiezo y yo lo estoy haciendo bien, es que yo lo estoy haciendo bien y ¿por qué no sale? Y jamás me va a salir. Yo tengo que respetar lo que dice ahí en cada uno de las fórmulas y en cada uno de los procedimientos. Entonces vengo yo, tomo la calculadora científica y ahí está el paréntesis, busco el paréntesis en la calculadora científica. Luego 4 menos 6.49, cierro el paréntesis, lo elevo al cuadrado, en su calculadora científica ahí está, una x al cuadrado, esa ocupo, x al cuadrado, esa ocupo, y esa les recomiendo, dividido de una vez, sin darle igual, dividido 6.49, y no le doy igual, me voy de una vez, más, abro paréntesis, 18 menos 15.51, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, dividido 15.51, y no le doy igual, sino más, abro paréntesis, 12 menos 13.27, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, dividido 13.27, más, abro paréntesis,
33 menos 31.73, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, dividido 31.73. Y aquí, o sea, ya es mucho. Entonces aquí yo sé que ya la calculadora ya no lo puede seguir. Entonces sí le puedo dar igual. Igual, y vuelvo otra vez, más, abro paréntesis, 7 menos 3.24, cierro paréntesis, al cuadrado, dividido 3.24, más, abro paréntesis, 4 menos 7.76, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, dividido 7.76, hoy sí, igual. Y me da 7.71, 27, 69, 14, 7. Entonces ya tengo el resultado, 7.7128. Espero que con esto que hice, porque lo hice, ¿verdad? Ustedes ya se den cuenta que no es necesario agarrar procedimiento por procedimiento, sino que podemos operar de una sola vez, siempre y cuando respetemos los signos de agrupación. Entonces tengo 7.7128, no se le va a olvidar, es 7.7128. Ahora vengo a una tabla que se la voy a dejar en los recursos, en la plataforma virtual. Esa tablita es que se utiliza para las distribuciones de Pearson, para el chi cuadrado y tiene otras funciones más. Entonces vengo y el grado que nosotros tenemos, que encontramos cuando hicimos la operación esta vez, del determinar el grado de libertad para este caso es 2, el grado de libertad. Entonces vamos a ver, según la tabla, acá está el 2. Y el margen de error, se recuerdan que dijimos vamos a trabajar con un margen de error de 0.05. Entonces, ¿a dónde se encuentran? Venimos acá, el 2 y el 0.5 se encuentran acá. Entonces, tenemos 5.9915, ¿verdad? Y a nosotros nos dio 7.7128. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hacemos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos acá, dice chi al cuadrado según tabla. Tenemos el chi al cuadrado según la tabla, que es 5.9915 según la tabla. Pero chi al cuadrado calculado según los procedimientos que nosotros hicimos es de 7.7128. Entonces, partiendo de esos resultados, hacemos lo siguiente. Y nos da estas dos fórmulas que son importantes. Dice, si chi al cuadrado calculado, que es lo que hicimos ahorita, es mayor al chi al cuadrado según la tabla, entonces la hipótesis nula se rechaza. Y por otro lado dice, si chi al cuadrado calculado es menor a chi al cuadrado según la tabla, entonces la hipótesis alternativa se rechaza. En este caso, se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué razón? Porque a nosotros, que fue el chi al cuadrado calculado, nos dio 7.7128 y la tabla es 5.9915. Es mayor. Entonces, rechazamos la hipótesis nula. Conclusión, el tipo de universidad sí influye en la calificación de estadística. Nos quedamos con la hipótesis alternativa, porque se recuerdan que la hipótesis nula decía no influye en el tipo de universidad. Y la hipótesis alternativa decía sí influye en el tipo de universidad, respondiendo a la pregunta que decía que si influía el tipo de universidad en las calificaciones obtenidas. Entonces, nos quedamos con la hipótesis alternativa. Sí influye el tipo de universidad, respondiendo a la pregunta que teníamos al principio. Entonces, así se trabaja el chi al cuadrado, compañeros. Espero que hayan comprendido y cualquier duda, pues me la hacen saber por los diferentes
medios que tenemos para poder comunicarnos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y ustedes van a encontrar la tablita en los recursos de la plataforma virtual. Y